Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 28 de febrero, se acaba ya febrero, solo queda mañana. Y bueno, pues ha sido un febrero que se me ha hecho súper rápido, no sé por qué. Tenemos un montón de empresas que han presentado resultados muy interesantes y otras que, bueno, pues lo presentarán hoy como por ejemplo PharmaMar, y mañana también, muy importante. Bueno, pues aquí tenemos los comentarios de los miembros del canal, donde por desgracia ayer nos pedía, antes de ayer nos pedía Dami Cuesta pues una petición sobre TUI, la empresa TUI, y no vi el siguiente mensaje donde me corregía y decía: sobre la salida me refería a la salida de Londres por el MDAX, ¿vale? La salida de TUI de Londres para meterse en el MDAX. Bueno, pues Dami Cuesta, no le veo gran importancia, ¿de acuerdo? Simplemente es un plan estratégico. Tener en cuenta que cotizar en ciertas bolsas supone pues unos gastos para las empresas, en algunas ocasiones no son muy elevados, pero bueno, son gastos, son problemas, son gestiones y demás. A lo mejor también sirve para ahorrar un poquito de personal, por supuesto. No me parece una mala decisión por parte de la empresa, no me lo parece. Sobre todo cuando es una empresa tan grande como TUI, pero que sus resultados pues no son acordes al tamaño que tiene esta empresa. No son acordes. Y además el tamaño de la deuda, pues por muy buenos que sean los resultados, siempre se van a comer gran parte de los beneficios. Con lo cual, una empresa tan gigantesca, cotizando en bolsas tan importantes como por ejemplo la de Londres, pues bueno, es bajar un poquito la notoriedad. Lógicamente se pierde notoriedad, pero también es cierto que si agrupamos las bolsas, si luego conseguimos mejorar los resultados y seguir expandiendo y ganando mercado, bueno, pues no es una mala idea, no es una mala idea. No me parece una mala noticia a priori. Bueno, también nos pide Árboles en Maceta, vaya nombrecito también, amigo. Hola Miguel, ¿podrías analizar Duro Felguera? Un conocido está pillado a 1,10 y ha hecho una ampliación de capital. ¿Podrías dar tu punto de vista? Aunque ya me lo puedo imaginar. Un saludo, por supuesto, la traemos. POC14 dice: buenas Miguel, gracias por el vídeo. ¿Sería posible analizar PayPal? Gracias. Pues también traemos PayPal. Y además también tenemos a Patrick Arcas. Muy interesante todas tus explicaciones. Me gustaría que analizaras cuando puedas Mafre. Pues también traemos Mafre. Y además traemos Solaria, Iberdrola y Endesa, que han presentado resultados, y PharmaMar también. Así que atentos también los de PharmaMar, porque hoy presentan resultados y por desgracia ni hoy ni mañana voy a poder hacer un vídeo de los resultados de PharmaMar, pero los voy a comentar un poquito ahora por dónde pueden ir encaminados. Así que si has llegado hasta aquí, te has encontrado con este vídeo por casualidad, una recomendación, o lo has encontrado en un foro de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa o demás, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres hacer peticiones, pedir empresas o resultados trimestrales o anuales, bueno, pues te aconsejo que te hagas miembro del canal para tener ese derecho. Está el botoncito debajo de la descripción debajo de la descripción del vídeo, donde podrás hacerte miembro del canal con 3 modalidades diferentes. Empezamos ya con Duro Felguera, donde es una empresa que, bueno, pues simplemente, si nos vamos a los fundamentales, permitidme que resete el gráfico. Si nos vamos a los fundamentales, bueno, pues este amigo pues habrá dado cuenta que cuál va a ser mi opinión, lógicamente. Si nos metemos en una empresa tan pequeñita como Duro Felguera, con 136 millones de capitalización, un PER 13, fijaros qué destrozo en el PER, donde, bueno, pues en el año 2000, parte del 21, se perdía dinero. Pasábamos de un PER 0,26, una locura, a un PER 595, una salvajada. Y luego, bueno, pues ya en el año 2021 teníamos PER con casi 4, luego PER 15, bueno, pues ahora andamos con un PER 13. Una locura, no se puede analizar esta empresa por PER porque no merece mucho la pena. Lógicamente, si tuviésemos un PER de 595, ya os digo yo que esta empresa está hiper cara, no haría falta ni que lo explicase. Sin embargo, bueno, pues es una empresa donde podemos sacar muchas conclusiones, y es que es una empresa que, bueno, pues tiene una deuda considerable, tiene más deuda que lo que capitaliza, tiene una caja bastante considerable también, pero miraros, en el año 2022 se redujo a la mitad con 41 millones de euros, con lo cual, bueno, pues no se puede, ahora mismo no podríamos pagar toda la deuda. Y tiene un flujo de caja negativo desde hace bastante tiempo, exceptuando el año 2019, con caídas sorprendentes, incluso por debajo se perdía más dinero con el flujo de caja, perdón, con el flujo operativo, que con lo que capitalizaba esta empresa. O sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿no?
Es muy difícil saber cómo es, si el flujo de caja negativo es por cuestiones de expansión, de mejora, o es algo que es, bueno, pues perjudicial para la empresa. Ahora vamos a analizar. Fijaros lo que le pasaba a esta empresa. Ya desde el semestre, fijaros que ahora estamos en semestres, la H es de semestre, la Q sería de cuatrimestre. Bueno, pues tenemos unos ingresos que han ido mermando con el tiempo y poquito a poquito han ido creciendo, pero estamos muy lejos del año 2019, y los márgenes también han mejorado un pelín, un pelín. Así que, bueno, pues tampoco podemos decir que es un auténtico desastre, pero lógicamente esta empresa no es para invertir en ella. Fijaros que solo se gana 5 millones de euros, 5 millones de euros en TTM, es decir, los últimos 12 meses, un desastre. Nos vamos aquí a la pestaña de flujo efectivo y bueno, pues lo más considerable es que en las actividades de inversión, si fuese negativa, bueno, podríamos decir que la empresa está haciendo un esfuerzo para ampliar negocio, invertir en mejoras, yo que sé, maquinaria, o gastarse mucho dinero en dar cursos a los empleados para mejorar, bueno, pues la calidad del producto que realice, lo que sea. Pues no, tenemos unos datos positivos. Y sin embargo, el flujo efectivo en actividades operativas, es decir, derivadas de la propia empresa, normalmente del core, es decir, de la principal empresa si fuese un grupo, en este caso son muy negativas. Fijaros que en TTM son 35 millones negativos. 35 millones, ¿vale? Y luego tenemos el flujo efectivo procedente de actividades de financiación, donde, bueno, pues va salteando positivo o negativo, pero también se pierden unos 8 millones. En total tenemos un flujo efectivo de 35 millones en TTM, 35 millones negativos, con lo cual lo que quiere decir es que esta empresa va mal, se está perdiendo mucho dinero. Hay un agujero y pues las cuentas no cuadran, es decir, la empresa está mal, Duro Felguera está mal, con lo cual invertir en ella es un problema considerable. Bueno, tu amigo ha comprado en la zona de 1,10 €, es decir, más o menos por esta zona de aquí. Puedo haber comprado en el último impulso alcista, que como os digo siempre, huir de estos impulsos alcistas tan verticales, porque esto normalmente termina pues con unas caídas o igual de verticales o muy prolongadas en el tiempo, y siempre o normalmente siempre llegamos tarde, excepto 4 espabilados que saben de qué va este asunto y aprovechan muy bien esas subidas y tienen mucho miedo y salen rápidamente, aunque ganen menos. Algunos de estos foros los he conocido en los foros y la gente les llama tontos, que te vas a perder no sé qué, y de tontos no tienen un pelo, son los que más dinero ganan porque son los más miedosos. Siempre lo he dicho en estos vídeos. Si eres una persona miedosa, normalmente vas a ganar más que las que son más valientes o más echadas para adelante. En bolsa, en el tema de la bolsa. Bueno, también podía haber comprado en esta zona de aquí, en el último impulso, o incluso en esta zona de aquí. Lo cual, tu amigo lo va a tener bastante complicado para recuperar su dinero. Fijaros cómo, bueno, con todo este impulso alcista tan ficticio, se corrige hasta el 38.2, va rebotando en el 61.8, en el 38.2, vuelve a tocar la parte baja y, bueno, pues lo que estamos viendo es un estrechamiento de medias y un estrechamiento de precio. Con los fundamentales que tiene, lo normal es cuando hay un estrechamiento de medias y un estrechamiento de precio, lo normal es tener un impulso, lo que no nos dice en qué dirección, pero con estos fundamentales lo normal es ir hacia abajo. Con lo cual yo a tu amigo le recomiendo que si es poco dinero lo que tiene invertido en Duro Felguera, iba a decir Furo de Helguera, en Duro Felguera, si es poco dinero, le aconsejo que promedie, pero no a cualquier precio. Que intente promediar en unas caídas verticales como esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, cerca o muy cerquita de los soportes, ya sea el 38.2 en los impulsos bajistas anteriores, y ahora está claro que si hay un impulso bajista va a llegar seguramente hasta los 48 céntimos, 47, más o menos por esa zona. Ahí es donde debería promediar. De tal forma que la cantidad de dinero que promedie, que le pueda quedar una media que esté más o menos por la zona de los 65 a los 70 céntimos por acción. No es muy complicado calcularlo, porque no me faltan datos, yo no te lo puedo hacer porque faltan datos, es muy sencillo, incluso se puede incluir los gastos, porque eso significa que en el siguiente rebote ¡pum!, nos puede llevar incluso a superar ese valor y vender con todo, sin ningún miedo y sin ninguna duda. Se vende con todo y se sale, porque esto,
Bueno, pues es una auténtica catástrofe de empresa que lo único que vamos a hacer es esperar durante muchos años a que haya un rebote y al final vas a volver a obtener 1,10 € y te has tirado 5 años en esta empresa que no vale absolutamente nada. Vamos ahora con PayPal. Es una empresa que hace muchísimo tiempo que no la traigo, por lo menos hace más de 1 año y medio. Y bueno, pues teníamos marcado aquí una línea en un gap muy antiguo. Fijaros que estamos hablando de abril del 2017, más o menos la zona, donde yo antes pues no marcaba los gaps como los marco ahora, con una franja. Así que permitidme que lo vayamos a modificar. Nos vamos a la zona del 2017 y como hacemos ahora, pues le ponemos ese rectangulito que lo tenemos aquí. Fijaros, este es el gap del que hablábamos. Seguramente haya muchos más, pero bueno, este es el principal que nos podemos encontrar en esta zona. Así que vamos a dibujar aquí un rectángulo. Acordaos que el gap en la vela roja comienza en la parte inferior, que es donde cerró ese día, y bueno, pues luego abrió aquí, en este de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo pinta? Porque tengo que resetear el gráfico. Si reseteo el gráfico, veréis cómo me lo pinta. Vamos para atrás, ahí está el cuadradito. Cosas del directo. Aquí lo tenemos. Bueno, más o menos lo deja por esa zona. Y ahora pues lo llevamos a su sitio horizontalmente. Perdonad si os estoy pegando un mareo por mover la pantalla de esta forma, pero no hay otra forma de hacerlo. Ahí está, lo vamos a dejar por ejemplo por aquí. Fijaros que el precio normal de este gap está en los 47 euros, perdón, en este caso dólares, 47 dólares en la parte superior y unos 44 por la parte inferior, y seguramente haya varios gaps pequeñitos por esta parte de aquí. No pasa absolutamente nada. Lo que hay que decir en el técnico es que afortunadamente acaba de dar una señal muy potente de cambio de tendencia, que todavía está por confirmar, pero es la que hablamos siempre, los miembros del canal ya la conocéis, que es, bueno, pues una presentación de divergencias alcistas desde este punto de aquí. Confirmación de esa divergencia alcista al menos con 3 toques, tiene 3 toques, y luego un ataque a la media de 200 sesiones con una pequeña corrección que se llama el punto óptimo de entrada, donde además coincide muy cerquita del cero del MAC, es decir, cumple todas las condiciones para ser un cambio de tendencia en PayPal. O sea, está muy bien. ¿Esto quiere decir que puede ir luego corregir hasta aquí? Si corregieras hasta los 47 euros, todo esto que estoy diciendo se queda anulado y no valdría para nada, ¿vale? Yo no sé lo que va a hacer PayPal. Yo te digo lo que veo. Hay un cambio de tendencia muy importante en el técnico, pero tenemos un gap muy alcista y muy antiguo del 2017 por cerrar muy cerquita. Fijaros que hemos estado incluso... casi se pierden los 50 dólares por acción. Estamos hablando de tocar los 47 y los 44 dólares y medio, con lo cual está muy cerquita. Pero esta figura de aquí es muy importante, muy importante. Lo único que me escama es la falta de simetría entre la distancia de las medias con respecto a la media de 200 sesiones. Con lo cual, si estamos fuera de PayPal, pues oye, una entrada en la zona de los 55, 57 dólares con poco dinero no es para nada una mala entrada. No lo es. Ya sé que el futuro de PayPal es un poco complicado, las noticias, los análisis y demás, pero no lo es, ¿eh? ¿Y por qué no lo es? Bueno, porque fijaros, si nos vamos a los fundamentales, si me lo permite el programa, aquí está. Bueno, pues estamos hablando de una empresa que capitaliza casi 65.000 millones, con un PER 15, donde el PER de los últimos años ha ido descendiendo poquito a poco, desde los 50, 52, 66, 53, 34, 16, y ahora estamos pues en un PER 15, es decir, estamos por debajo de la franja normal de los últimos 5 años, teniendo en cuenta que yo soy de los que piensan que por encima de un PER 40 habría que hacer una discriminación, porque son PER que son exageradamente elevados, ¿no? Pero bueno, un PER 15 para esta empresa tampoco me parece elevado. No podemos decir que está hiper barata, pero está barata. Luego tenemos una deuda que ha ido creciendo en los últimos años. Fijaros que ya tenemos los datos del 2023, donde, bueno, pues se ha mantenido más o menos estancada en los 11.500 millones de dólares, con una caja que ha ido creciendo también a medida que ha ido creciendo ligeramente la deuda, y la caja ha crecido más rápido que la deuda. Eso es una muy buena señal. La generación de caja en esta empresa ha sido muy poderosa, donde si nosotros quitamos la caja a la deuda, pues prácticamente en 6 meses con este free cash flow nos comemos la deuda. Quiere decir que es una empresa que no está endeudada. Prácticamente es muy solvente. Si nos vamos a los informes financieros, como he modificado el otro, me quedaba el flujo efectivo, vemos que tenemos unos ingresos
muy constantes y crecientes, linealmente crecientes y ligeramente crecientes, lo cual está muy pero que muy bien. Fijaros que si nos ponemos en el trimestre del 2022 se generan unos ingresos de 6.700 millones y en este último cuatrimestre pues se generan ya los 8.000, por encima de 8.000 millones, lo cual está muy bien. Los márgenes, lógicamente, no son los mejores del mundo, pero son apreciables. Y en TTM tenemos unos beneficios de 4.250 millones de dólares. Está muy, pero que muy bien. ¿Qué es lo que le pasó al flujo efectivo disponible? Bueno, pues que tuvo un par de trimestres muy fastidiados. Y eso siempre hace mucho daño. Hace mucho daño. Y se puede utilizar muy bien contra empresas como esta. Acordad lo que decíamos de Netflix. Esa pérdida de 200.000 clientes, que para Netflix no es para tanto, les hizo caer un 75%, aprovechando momentos de entrada muy buenos. No solo no lo ha recuperado, sino que los va a superar. Increíble, ¿no? Pues aquí pasó más o menos lo mismo. Estamos en ese proceso. Donde, bueno, en 2023 tuvo un par de procesos financieros, ¿vale? Actividades de financiación, en el cálculo efectivo procedente de actividades de financiación, donde se perdía, pues fijaros, en este trimestre del 2023 se perdían 2.600 millones y en el siguiente 3.400 millones. Además, si nos fijamos en las actividades operativas, bueno, pues siempre estamos bastante positivos, 1.400 millones, 1.900, 1.200, 1.100 y pico. Y luego ese cuatrimestre, peculiarmente, en ese cuatrimestre presentó una actividad financiera, perdón, una actividad operativa de menos 200 millones. Es decir, no solo era un récord histórico, histórico, vamos a decir, un buen gasto en actividades de financiación, sino que además se perdía dinero. Ahí empezó el declive, la puntilla que va a acabar con PayPal. Pero fijaros que luego ha recuperado, pero que muy bien. Volvemos otra vez a las ganancias y en este último cuatrimestre 2.600 millones de beneficio y con actividades de financiación otra vez positivas, ¿vale? Con 3.000 millones y con 61 millones en anterior. Con lo cual tenemos un flujo operativo, un flujo de efectivo de 4.200 millones. Excelente. Muy buenos datos fundamentales. Además no entrega dividendo, con lo cual nos aclara bastante las cosillas. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar las dos situaciones. Tenemos una figura de vuelta alcista y una zona de muy cercana a los gap. Desde mi punto de vista, y solo desde mi punto de vista, que yo no tengo ni pajotera idea de lo que va a suceder mañana ni dentro de un mes con PayPal, desde mi punto de vista, y solo desde mi punto de vista, me cobra más fuerza la vuelta otra vez a la parte superior, es decir, volver otra vez a una tendencia alcista. Gracias a que hemos obtenido unos fundamentales bastante curiosos. Tenemos una divergencia alcista clarísima de 3 puntos y termina con un punto óptimo de compra en torno a 55-57 dólares que termina muy cerquita del MAC, del cero del MAC, lo cual a mí esto me da mucha fuerza. Me puedo equivocar y bajar hasta los 47, incluso hasta los 44. Tampoco es un mal momento para entrar en PayPal con estos números, ¿vale? Con estos números. Así que PayPal, yo desde mi punto de vista creo que puede haber una figura de vuelta muy alcista. Mapfre, ¿qué es lo que le pasa a Mapfre? Bueno, pues Mapfre ha presentado resultados, tampoco ha sido ninguna maravilla, ni muchísimo menos, donde cuando los presentó los resultados hubo una caída bastante dura. Y bueno, pues si nos vamos al historial, ya os decía yo que Mapfre es una de esas empresas que entrega un dividendo muy generoso, pero que no se compra a cualquier precio. Yo Mapfre lo tengo la voy subiendo y bajando en mi grupo de cartera en la parte que tengo para el dividendo. Y lógicamente cada vez que baja de 1,60 €, se me activan las compras. Lo siento mucho, eso es así. Pero solo por debajo de 1,60 €. Si baja de 1,50 €, se me activa muchísimo la compra. Y si incluso llega a 1,40 €, como llegó la última vez, ahí ya me vuelvo loco. Pero es Mapfre. Sé lo que es Mapfre y yo la llevo tradeando desde hace muchísimos años. Sé cómo son sus cuentas, sé cómo es su generoso dividendo, sé cuál es su comportamiento y sé que no es para tenerlo en cartera durante muchísimos años. A mí me parece estupendo la gente que se quiera quedar en Mapfre por muchos años, ¿vale? A mí me parece estupendo. Fijaros que el dividendo que ha entregado, bueno, pues fue de unos 5 céntimos, el anterior de unos 7 céntimos, que no está nada mal. Si te llevas pues unos 15 céntimos al año y la has comprado a 1,40 €, pues lógicamente te llevas un 11 anual. Quiere decir esto que vas a tardar más de 9 años en recuperar tu dinero si el dividendo se mantiene o sigue creciendo. Lo cual, pues eso ya no lo sabe nadie lo que va a suceder en un futuro. Lo que yo tengo muy claro con Mapfre
es que una vez que llega a esos niveles, entrega dividendo, y a medida que supera con fuerza el máximo anterior, que son precios baratos para Mapfre, no son el mejor precio, pero 1,77 €, 1,80 €, todavía queda camino y recorrido para subir. Pero fijaros lo que ha pasado, ha alcanzado el 138,2 y además lo ha alcanzado en varias ocasiones y lo ha superado muy ligeramente, teniendo unos rechazos muy potentes a ese toque, el 138,2, que son ahora mismo, descontando el dividendo, 2,05 € aproximadamente. ¿Quiere decir esto que a partir de aquí va a caer? No, porque repito una vez más, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. Pero la probabilidad de ir a buscar este nivel de aquí, que es el 161,8, que serían los 2,21 €, 2,22 € actuales, pues mañana va un dividendo, hay que ir bajando ese precio. Bueno, pues son muy difíciles, porque eso, permitidme que resete el gráfico, significaría, bueno, pues volver a unos precios donde en el 2017 se batían récords de beneficio, y fijaros de lo que estamos hablando. Es decir, tendríamos que presentar unos resultados, pues como le está pasando a Inditex. Resultado trimestral, bate récord y otro récord y vuelve a batir récord y venga récord y cada vez le va mejor. Ahí sí podríamos hablar de ir a buscar el 161,8. Desde mi punto de vista, me parece que esto ya hemos visto los máximos por algún tiempo para Mapfre. Puede ser que me equivoque, pero viendo los resultados y el nivel que ha alcanzado, el 138,2, pues desde mi punto de vista, yo creo que volver otra vez a justo los precios antes de la pandemia, pues está más que seguro que el retroceso es bastante viable. Dicho lo cual, en el técnico, a medio plazo, fijaros cómo el precio ha ido subiendo poquito a poco con máximos crecientes, mínimos crecientes, apoyándonos en la media de 200 sesiones. Por ahora no ha marcado absolutamente ninguna debilidad. La única debilidad es que se ha perdido el mínimo anterior, el mínimo creciente. Bueno, en la anterior subida, fijaros cómo también se había perdido ligeramente el mínimo anterior y luego pues le llevó otra vez a tocar el 138,2 de Fibonacci. Así que por eso tampoco nos podemos fiar. Pero bueno, tener mínimos decrecientes, aunque sea puntuales, en una zona cercana al 138,2, donde se han presentado unos resultados que tampoco son ninguna maravilla, alcanzando unos máximos que ya son prepandémicos, bueno, pues a mí me hace dudar si podemos subir. Yo apostaría porque Mapfre ha tocado ya techo y podríamos empezar a iniciar caídas lentas, seguramente serán unas caídas lentas y prolongadas, y podríamos volver otra vez a la casilla de salida. Atentos. Pero eso seguramente tardará bastante tiempo, no va a ser ni en un mes ni en dos, sino que seguramente será a lo largo del próximo año, es decir, ya para principio, mediados de 2025. Vamos ahora con Solaria, donde, fijaros, marcábamos esa zona lógica de compra que estaba comprendido entre 13,50 € y 12,50 €, y también comentábamos, esos son precios de compra segura para Solaria. También comentábamos, pero mucho cuidado, porque el presentar un gráfico donde las velas no tocan la media de 20 sesiones, que es la línea roja, es muy sospechoso. Mucho. Y más cuando hemos tenido noticias de es que hay un gran inversor que se quiere incorporar a Solaria, que quiere comprar no sé cuánto capital, que si patatín, que si patatán, que si patatín, que si patatán. Todos los años pasa lo mismo. Todos. No nos perdemos ni una. Pues fijaros, se ha perdido esa zona de 12,50 €, muy alarmante, y se va a buscar pues estos gaps muy antiguos, habiendo perdido el mínimo anterior, que sería 12,21, un nivel que no tenía que haberse perdido, y fijaros, se pierde y va a buscar este gap, en torno a 11,6, 11,60 €. Pues se ha perdido ese nivel, y después de un par de velas rebotando para intentar tocar la parte inferior, tengo que hacer aquí una ampliación, fijaros, se pierde, luego bueno, pues intenta recuperarlo, al día siguiente una vela verde, esta frisis con dos toquecitos aquí muy curiosos, donde abren prácticamente del mismo nivel, donde va a buscar otra vez la parte inferior de ese gap. Bueno, pues hoy, para engañar a la gente, abre por la parte superior, engaño va, engaño viene, y toma bajada. Ya hemos perdido los 11,25 €, un nivel que era bastante probable que tocase aquí hace unos añitos, hace más de un año y medio, que decíamos que cuando tenía esta bajada tan considerable era muy probable alcanzar esos niveles por proyecciones de Fibonacci, ¿vale? Era muy probable. Bueno, pues ya lo ha tocado. Fijaros lo que ha tardado,
y lo que ha pasado por el camino. Bueno, pues ahora ¿qué puede esperar? Bueno, pues con la presentación de resultados vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero Iberdrola ha decepcionado y Endesa ha decepcionado. Cuidado al dato, Ojo, las dos grandes han decepcionado, habiendo bajado muchísimo los ingresos por el precio de la energía. ¿Qué le puede pasar a Solaria? Pues un tanto de lo mismo. ¿Y qué es lo que decimos siempre cuando decepcionan los resultados? Pues que podríamos abrir con una vela roja muy profunda. Muy profunda. Y ahí es donde tenemos que evaluar si estamos muy baratos o muy caros. Podemos analizar ahora los fundamentales. Para hacernos una idea, vamos a resetear el gráfico. Nos vamos aquí. Nos vamos al resumen y fijaros que tenemos un PER a estos precios, capitaliza 1.400 millones, un poquito más, con un PER 13,5 y fijaros, fijaros en los últimos años cómo tenemos PER que van desde 21, 35, 97 se descarta completamente por ser tan exagerado, 44 y 23, es decir, estamos muy por debajo a estos precios actuales del PER medio de los últimos 5 años. Es decir, cuando presente resultados, ahora somos nosotros los que estamos obligados a calcular el nuevo PER porque la página no nos lo va a actualizar, lógicamente. Y entonces cuando tenemos que ver si este PER de 13, si los ingresos se mantienen, pues bajará bastante, pero si los ingresos, los beneficios disminuyen, este PER 13 se puede disparar, por ejemplo, a un PER, a un PER 25, con lo cual, aunque haya bajado muchísimo la empresa, ahora nos mantenemos en unos precios muy elevados para lo que es Solaria. Y recuerdo una vez más que es una empresa altamente endeudada. Altamente endeudada. Fijaros este free cash flow que es negativo no por la actividad en sí, sino por la cantidad de inversión que tiene que hacer esta empresa y la cantidad de deuda que tiene que generar para poder seguir creciendo, para poder generar cada vez más dinero. No es un negocio extremadamente rentable, tal y como está planteado, pero en algún momento podría ser opable o podría ser, pues que entrase algún inversor fuerte para deshacer cierta deuda. Bueno, por ahora mismo no es un negocio rentable, es un negocio bastante suicida para Solaria, pero estamos hablando de energía renovable. Así que siempre hay que tener un poquito de cuidado con estas situaciones. Ya vemos todo el engaño que ha habido anteriormente y bueno, pues ahora nos queda ver los resultados. ¿Se esperan extremadamente buenos? No. ¿Se esperan extremadamente malos? Tampoco. Así que nos toca esperar y ver a ver qué es lo que sucede y calcular ese nuevo PER que puede ser muy muy curioso. Iberdrola, como decía, pues ha tenido unos resultados bastante decepcionantes, donde pues volvemos otra vez a la línea de tendencia bajista. Fijaros como ya la línea de 50, la media de 50 ha cortado la de 100 y se dirige a 200 sesiones. Pues tampoco estamos hablando de una cosa tremenda. Fijaros que decepcionaba muchísimo también en los ingresos y decepcionaba mucho también en los beneficios. Lo de los ingresos es pasmoso. Fijaros que se estimaba unos ingresos cercanos a los 18.000 millones y se han quedado en 8.000. Se pierde un 50, no se pierde, se deja o se estima esa sorpresa en un 54% menos de lo esperado, lo cual es bastante llamativo. Con lo cual Iberdrola pues pierde bastante nivel en cuanto a fundamentales y la capacidad que tiene ahora para volver al 138.2 sigue siendo la misma porque todavía no se ha perdido mínimos consecutivos en medio plazo. Seguimos con máximos ascendentes y mínimos ascendentes. Por ahora, esperemos que que pueda dar una sorpresa y remontar. Pero lo que está claro que esa bajada del precio de la energía pues le ha afectado muchísimo. Y es una pena, porque la probabilidad que tenía de ir a buscar el 138.2, que son 13,6 euros aproximadamente, pues era muy elevada. Había roto ya en varias ocasiones, había apoyado muy bien en este nivel de Fibonacci, el 78.6 de Fibonacci, donde es lo más lógico, ¿no? Teníamos un estrechamiento de medias, vuelta a remontar y fijaros ahora perdemos un poquito la confianza. ¿Qué es lo que podríamos pasar? Pues si respeta esta línea de tendencia, estamos bastante cerquita, podría bajar incluso hasta los 10,25 euros, 10,35 euros. Si respeta esta zona en esta semana y la siguiente, podríamos ver de nuevo un impulso alcista. Pero eso no lo sabe nadie. Tenemos que esperar. Endesa, pues en Endesa se ha confirmado esos niveles que marcábamos de divergencias bajistas. Fijaros que no era ni divergencia. Estaba a medio camino entre una divergencia A y una divergencia B. Yo optaba más por una divergencia B porque estaba bastante plana a los máximos
en el técnico y aquí estaban bastante planos también en el MAC, con lo cual, bueno, pues podríamos hablar de una divergencia bajista. Una divergencia bajista. Se ha cumplido y gracias a unos resultados que, bueno, han dado un poquito la sorpresa ligeramente, ¿vale? Se esperaba, prácticamente ha obtenido lo mismo que es lo que se esperaba y me ha gustado muchísimo algunos comentarios de algunos expertos donde dicen magníficos resultados de Endesa, donde, bueno, pues le ha afectado la bajada de los precios de la energía, tal y tal y tal, porque ha generado muchísima caja. Yo lo llevo diciendo aquí, ni se sabe ya, los viejos del canal ya os acordaréis. La generación de caja en Endesa, si no se utiliza para crecer, para mejorar las redes, para mejorar informáticamente, utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, o para crecer en renovables y demás, no sirve para nada, porque ya sabemos en qué se lo gastan. La generación de caja es para pagar un dividendo tremendamente generoso, muy generoso. Estamos hablando, pues fijaros, 1,28 € neto, que ya tiene el 19% descontado, y 40 céntimos en este de aquí, que estamos hablando de diciembre del 2023. Es decir, durante el año 2023, pues prácticamente se han pagado unos 17, 1,70 € aproximadamente neto en dividendo. Una empresa que ahora mismo está capitalizando 16, está perdiendo los 16 euros por acción. Es decir, a estos precios que no son nada regalados, aquí ya te está pagando un 12% anual neto. Una salvajada. Una auténtica salvajada. Con lo cual, la generación de caja en Endesa, ¿qué queréis que digáis? Pues para el que tenga compradas las acciones a 3 euros, por ejemplo, o hace 20 años las haya comprado a 1 euro, es una auténtica maravilla. Una maravilla. Pero el que haya comprado Endesa a 19, a 18, a 20 euros la acción, pues es muy jodido. Muy jodido. Muy jodido. Porque no se va a generar más infraestructuras, ni mejora ni demás, sino simplemente se va a regalar a los accionistas, que es el accionista mayoritario el único motivo que tiene. Sangrar y sangrar a la empresa, ¿vale? Se gasta 4 duros en mantenerla más o menos activa y operativa, pero el resto a la buchaca. Sí, nos beneficiamos todos los inversores, sí, pero yo el que más. Porque además es dinero regalado. Pam, a la buchaca. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Tiene un aspecto técnico muchísimo peor que Iberdrola, muchísimo peor. Y bueno, pues es bastante probable ver unas caídas profundas. Fijaros que ahora mismo está apoyado justo en el 50% de Fibonacci. Justito, que pasa más o menos en los 16,08 aproximadamente. Lo cual, si lo pierde hoy a cierres o mañana a cierres, es bastante probable ver el 38,2. Estamos hablando de 15 euros por acción. 15 euros por acción. Si hay una bajada muy potente, incluso puede llegar hasta el siguiente nivel, 14 euros por acción aproximadamente, bueno, pues serían unos niveles muy aceptables para incorporarse en Endesa simplemente por dividendo. Habría que analizar la situación, vamos a ver cómo puede gestionar el siguiente dividendo, no vaya a ser que nos sorprendan con una reducción muy importante de dividendo o incluso la cancelación del dividendo, que lo dudo horrores, pero podría ser, ya lo hemos visto en varias empresas muy importantes, alguna de ellas llevaba más de 20 años entregando dividendo y lo ha cancelado, pero bueno, serían precios pues donde una entradita no estaría mal a largo plazo para Endesa simplemente por dividendos, con poco dinero, lógicamente, tampoco vamos a meter aquí 50.000 euros, porque además son niveles que luego se recuperan, con el paso de los trimestres se recuperan bastante bien. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en estos dividendos. Y el precio, bueno, pues cae con fuerza, pero luego recupera a lo largo de los trimestres, recupera niveles importantes y a veces se gana más con esas recuperaciones que con el propio dividendo anual o incluso con el dividendo de los próximos 3 años. Así que Endesa hay que mantenerla con el ojito bien puesto en la capitalización, pero sabéis que yo soy de la opinión que no se puede comprar a ningún precio. El primer punto de entrada estaría en torno a los 15 euros. 15 euros y poquito, 15,15 aproximadamente. Ahí sería un buen punto de entrada. Y luego ya pues estaríamos hablando de los 14 euros e incluso menos. Incluso podrían acercarnos a los 13 euros por acción. Y todo esto vigilando de reojo, no vaya a ser que nos estén engañando y haya una reducción de dividendo, una cancelación, una estimación peor de la esperada, lo que sea. Siempre muy precavidos y con mucho miedo. Bueno, y por último tenemos PharmaMar, que presenta resultados y nos abre con una vela roja muy potente y además envolvente a la anterior, donde había un rebotito ahí pequeño de un par de días que no vale para nada, absolutamente para nada, y bueno, pues ahora mismo está en torno a los 32,42.
¿Qué pasa hoy con los resultados? Que no puedo hacer el vídeo. Me es imposible hacer el vídeo de los resultados. Va a ser la primera vez en los últimos años que no puedo hacer el día de la presentación de resultados un vídeo de Farmamar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no espero gran cosa de los resultados. No va a ser una cosa increíble, y muchísimo menos. Podemos sacar muchos datos importantes de cuál va a ser el comportamiento de Zepzelca, por ejemplo, en el mercado asiático, en Suiza, en Europa, cómo va en Francia, cómo va en Estados Unidos. Pues se puede sacar muchos datos. El problema, que si no presenta los datos Jazz, todo lo que estamos viendo son aproximaciones, no son datos reales, con lo cual me parece muy llamativo. No sé por qué hacen esto, no sé por qué presentan los resultados antes que Jazz, porque ya sabes que no se pueden dar datos reales, porque si no estás dando la información privilegiada a los inversores de Jazz, antes de que presenten ellos los resultados. Pero bueno, no espero gran cosa de los resultados, pero si hubiese una sorpresa muy significativa, pues sería muy positivo, pero no cambiaría mucho la cotización. Podría cambiar un día, por ejemplo, imaginaos que hay una sorpresa increíble, donde nos pagan, pues, yo qué sé, un hito conseguido con Zepzelca y además un hito conseguido con John Delis, que ya lo conseguimos en el trimestre anterior, en este no creo que se consiga, lógicamente, y además se vende mucho en China y además se vende mucho en Suiza, por ejemplo, y a lo mejor hemos multiplicado por 2 en Francia, algo maravilloso y estupendo. Bueno, pues esto nos dejaría una vela verde muy hermosa, que al día siguiente pues cerraríamos más o menos con la misma tendencia. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, el control que se tiene sobre esta empresa es brutal. Es brutal. Y hasta que no den el pistoletazo de salida, aquí no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Simplemente toca esperar. El que pueda que promedie a buenos precios y el que no, pues que tenga mucho ojito. Porque fijaros lo que le ha pasado a cualquiera que haya personas que hayan visto el rebote en esta zona de aquí. No ya a los que hayan entrado a 30 o 29,5, que yo sería pues increíblemente muy buena suerte, sino todos aquellos que hayan visto la ruptura del canal bajista en torno a, pues, a los 35 euros, donde te llevan a los 43, tú te esperas más subida y al final te encuentras por debajo de esos niveles rápidamente, muy rápidamente. Así que ojo con estas acciones donde, bueno, pues están muy muy controladas, porque la verdad que ya tenemos todas las medias apuntando hacia abajo y nos falta solo una apertura simétrica, pero están todas apuntando hacia abajo, ordenaditas, 20, 50, 100 y 200, mirando hacia abajo, y nos falta simplemente esa distribución homogénea en las medias. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Mucho. Estamos en una situación bastante mala y ojalá los resultados sean muy buenos, pero como nos tiene acostumbrado, hasta que no se refleje muy muy bien en las cuentas con un beneficio muy 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 potente, va a ser muy difícil volver a precios lógicos, porque estos son precios escandalosamente bajos. También espero de los resultados alguna información sobre el medicamento de la enfermedad del ojo seco, donde a ver si nos aclara algo la empresa, cuál va a ser el futuro, qué tienen pensado, por qué ha salido mal el estudio. Bueno, pues toda esa información también es muy, pero que muy interesante, para bien y para mal. Para bien y para mal. Ojalá sea para bien, pero no lo sabemos. Hay que esperar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana intentaré presentar otro vídeo con las acciones de los miembros del canal y las acciones por más importantes. Muy interesante también IAG, su comportamiento. Fijaos lo que decíamos ayer, como cortó al alza hoy al cierre de ayer y el día de hoy, como cortaba al alza esa triangulación simétrica, donde hablábamos de esa posibilidad, donde se podía, bueno, pues hay una posibilidad importante de que los resultados no sean buenos gracias a ese comportamiento. Así que vamos a esperar y esperemos que esté equivocado y que, bueno, pues haya cierta filtración de información privilegiada y los resultados hayan sido buenos y este corte sea pues simplemente por eso, por filtración de información privilegiada, que no lo sé, ¿eh? Yo ignoro muchas cosas de las que pasan en bolsa y cada vez me sorprendo más de lo que podemos llegar a ver sin actuación de ningún tipo de regulación por parte de la CNMV. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un saludo a todos y pasad buena tarde, chao.